Ellas trabajan mucho, las compañeras. Por ejemplo, nosotros nos levantamos temprano, ellos nos preparan la tortilla, el pozol o el café. Del Espíritu Santo. Mucha oración que hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nuestro reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora sea siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida, en la muerte, en la del Señor. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. La hoja pues ahí queda, pues se vuelve como abono. Ahí pudren pues la hoja. Tierra, desde el monte. Y ahí se pudre y vuelve, queda como negro esa tierra. ¿Sí? Por eso ahí cría hierba mora. Cuando sembramos camote, sembramos chayote, bonito se cría chayote, yucas, quequeste. Cuando así está bueno en tierra, se cría bonito la semilla. ¿Sí? Lo que sembraba aquí, trabajaba su tierra, sembraba lo que es frijol y sembraba maíz. Y por eso la tierra está diciendo que ahorita está muy negra, por eso se ha juntado los abonos por el rastro del frijol o el maíz que ha quedado antes. Ahora lo está trabajando en cafetal. Tiene elegido hay compañeros ejidatarios. Ese compañero ejidatario es la que tiene pues el derecho de tener la tierra. Pero de ese ejidatario, el papá, entonces trabaja junto con los hijos. Entonces lo que tiene poco, entonces lo trabajan así mutuamente. Entonces eso es lo que así trabajan acá, que es un ejido pues. Y bueno, cada quien tiene su pedacito. Limpiamos 2 veces al año, a veces 3 veces al año, dependiendo cómo va creciendo pues los montes. Porque si está con todas plantas, árboles que lo molesta, lo pueden quemar, por ejemplo, la fruta. Esta fruta es para que se madure bien, para que se madure todos bien y que no estén quemados algunas de estas frutas. Primero, seleccionar las semillas para hacer almácigo. Entonces, para hacer el almácigo tenemos que preparar la tierra y, por ejemplo, cortar estas que son maduras. Entonces ya luego ponerlo en la tierra y luego tenemos que esperar 1 año para que crezca las plantas. Tenemos que esperar 1 año el crecimiento de las plantas y luego sembrarla por surco como estos surcos que van, y sembrarla. Y primero es preparar la tierra, pues tenemos que preparar el canal donde se va a sembrar y luego de sembrar tenemos que esperar otros 1 año
un año y medio, dependiendo la calidad de la tierra, cómo se va creciendo, si crece rápido o no crece rápido. Y ya luego viene lo que es el agobio. Era la que sembramos al principio, pero ya estos son los retoños que salió después del agobio. Sí. Ya luego, como salen muchos retoños, y luego viene lo que es la selección de los retoños, la selección. Entonces tenemos que dejar como unos 3 o 4 dependiendo cómo esté el café. Si está muy bien o está un poco quemado, dependiendo, sacarlo todo. Por ejemplo, faltaría para quitarlo. Entonces tenemos que dejar 3 o 4, ese es lo mínimo que se puede dejar para que pueda crecer bien y dar buen fruto. Y ya luego pasamos, por ejemplo, ya ha crecido los retoños. Y entonces tenemos que esperar otros años que crezcan. 1 año, 2 años, dependiendo la mata cómo va creciendo también, la rapidez del crecimiento. Luego tenemos que esperar que dé algunos frutos o pueda dar, no mucho pues, pero nos va dando como 3 o 4 años el resultado. Tenemos que esperar los 4 años. Por ejemplo, esta mata ya tiene 4 años de edad y ahora ya nos está dando un poco de café. Y por eso que tenemos que esperar muchos años. Es el trabajo, el proceso que lleva para tener un cafetal como este. Este es el cafetal, allá vieron las matas, aquí hay muchas diversidades de plantas. Aquí siempre trabajamos pues lo que es la agroecología. ¿Y por qué? Para tener la calidad de café. Aquí no aplicamos nada de químico, pues nada de pesticidas, sino que es de la naturaleza, todo el abono. Primero tenemos que tener pues la educación cómo cuidar la madre tierra, cómo cuidar el alimento. Por ejemplo, el café, no solamente nosotros lo consumimos, el café para nosotros es un alimento. Consumimos siempre en la mañana, mediodía, en la tarde, junto con nuestros hijos, con nuestra familia. Es por eso lo cuidamos este alimento, lo cuidamos el café, ¿sí? Porque si no lo cuidamos, pues no vamos a tener salud, ¿sí? Por eso siempre tenemos primero lo que es la educación hacia la madre tierra. O sea, depende el sobrenivel del mar. Aquí tiene más de como 2250 sobre nivel de mar. Y allí, otro allá, hay como 1200 hasta 1100, hasta 1000, hasta de 1020 ya tiene un cambio de tipo de humedad. Por eso, y aquí tiene mucho rendimiento del café porque tiene más humedad y tiene más altura. Y donde tiene más bajo el sobrenivel del mar, y ahí donde necesita la composta, necesita el abono. Donde no tiene más humedad, tarda mucho el café, tarda hasta de 25 hasta de 30 años, depende del manejo. Si maneja bien, si maneja con el sombra, buen manejo de sombra, entonces tarda bastante el café. Porque la que va a la exportación son los maduros. Estos son los que se van a la exportación, todo esto. No, estas semillas ya no se le mandamos, tenemos que seleccionar semillas que estén parejos. Por ejemplo, estos ya están rajados, ya no son todos estos buenos que
que estén parejo, ese que se selecciona. En temporada de lluvia, pues a veces, cuando es mucho, a veces sí avanzamos cortar el café. Ya está en la casa el café, pero el problema a veces que no podemos lavar, no lo podemos secar, aunque el café ya está en la casa. Es ahí pues donde se fermenta también, pues por lo que no podemos secar por la lluvia, ¿sí? Porque a la fuerza tiene que ser en sol y luego no se seca en un día. Son de 3 a 4 días que se seca el café, si no es nada más de 1 hora, de un día. Es mucho tiempo lo que lleva, hay que estar sacando diario, porque si no se pudre o se fermenta el café. Ya está llenando. Pues ya hacerlo así individualmente pues no se puede porque es costoso cortar. También dificulta mucho en la mano, consiste pues en la mano de quién corta más y quién corta menos. Y es por eso que tenemos que pagar personal para que nos echen la mano, ¿sí? Y también no solo compañeros hombres que vienen a trabajar, sino también vienen las mujeres. Entonces es ahí donde nosotros pues pensamos que de la autocertificación que maneja la cooperativa Silequilum, y porque sabemos que con los compañeros ellos son los dueños del trabajo. Ahora hablamos de la certificación que dicen el sello orgánico que maneja Certimex, que maneja Imocontrol, que maneja son varios certificadores mexicanos y extranjeros. No es porque no lo queremos, pero el problema es que vemos de acá es que no llegan las inspecciones en los cafetales, pero a su modo, pues a su manera, a lo que como que ellos les dan la gana, como tienen una idea, no es compartir, no tienen la idea de compartir su conocimiento, lo que tienen la idea es ganar. Entonces, pero no, el problema es que no recorren los cafetales a todos, no recorren, solo más llegan a una casa, una comunidad, basta con que les des dinero, les des refresco, les des no sé. Y otra de las cosas donde no estamos de acuerdo es que el problema es que no ponen altos en uso de pesticidas o agroquímicos. Al contrario, el gobierno le regala pues al productor. En lugar que hablan del café orgánico certificado, pero al fondo lo usan todavía. Así iniciamos el socio a reunir y organizar, plantear bien sobre el trabajo del café, porque el coyote no da bien precio antes, porque no tenemos una organización, pero gracias ahorita los socios llegó un acuerdo para nombrar o autoridades o quién va a dirigir o quién van a quién va a quedar como autoridades que va a manejar o sobre el movimiento de exportación. En las mesas directivas primero se nombró el presidente, y segundo es el secretario, tercero es tesorero, el cuarto el consejo de vigilancia, y son esos compañeros fueron nombrados. Ya nombramos técnico municipal cada municipio, y otra parte ya tenemos técnico local por comunidad para llevar la información. Sí, ya tenemos pero pues ahorita ya gracias a los socios ahorita ya estamos trabajando, ya estamos visitando cafetal,
técnicos locales, directo con los socios, directo a la parcela, si no utiliza químicos, sino unos nylons adentro del cafetal. Así estamos organizados ahorita, checar y ver la cafetal si tiene sombra, si está bien polado. Entonces vamos a separar lo que no está bien macizo, las semillas. Tenemos que seleccionar con el agua. Entonces ya queda donde transparentes van quedando abajo. Ahora los que no son no están macizos, las semillas van subiendo en el agua. Es lo que tenemos que seleccionarlo. Pues esos son los granos que acaban de pasar. Entonces por nosotros la desculpada lo tienen que devolver todo. Pero a la hora de la maquilación, como pasa en la selección electrónica, le llaman ojo electrónica, entonces lo tienen que separar lo que es el caracol. Tiene que ser aparte. Y eso también los granos y se seca y igual pues también la selección electrónica lo tiene que sacar, lo que le llaman la preparación OPA. Eso se acaba de despulpar, pero más rato lo veremos cuando está secado ya. Esta es la cascarita que pasa a la despulpadora. Entonces estamos escogiendo y para que salga ya limpio el café. Y como decía el compañero, esto no se seca en un día ni en 2 días. Depende pues el tiempo, como él decía, se seca a los 4 o 5 días, depende del tiempo, porque a veces se nubla, a veces llueve. Entonces por eso cuesta mucho trabajo el café. Este es el café pergamino. Ya una vez que pasa la maquila, pues ahí lo van a seleccionar, que se llama selección electrónica, donde va a seleccionar ya el café. Una vez seleccionado, una vez ya maquilado, se llama café oro. Cuando ya es en grano, ya no tiene cáscara, así ya es puro grano. Este es oro. Este café en pergamino, una vez ya maquilado, pues ya en oro ya baja mucho. Por ejemplo, este bulto puede bajar el 30 hasta el 40%. Sí, baja mucho. Ya puede quedar hasta acá, ya en oro. No les resulta tampoco porque hay muchos gastos en el movimiento pues del transporte desde como yo decía, desde pergamino hasta la maquila, aparte el transporte, aparte la maquila o la selección electrónica,
porque todo eso cobran, pues, ¿sí? Son gastos que se hacen. Es ahí donde los productores, pues, baja sus precios de su café, pues, porque de ahí tiene que salir desde el campo hasta la maquila, pues hasta llegar a su destino, a donde tiene que llegar el café. Grano de café, grano vinculo, grano solidario, grano que cruza el Atlántico, se teje el apoyo. Lucha desde los cerros de Chiapas hasta la tierra de Europa. Grano compartido entre pueblos en resistencia. De aquí sale la fuerza del trabajo de la tierra para seguir en la lucha, aquí y allá, libertad.